Hola, hoy voy a hablar sobre las lesiones de rodilla, ya que recibo muchas preguntas y consultas sobre este tipo de lesiones, sea menisco, ligamento cruzado, ligamento colateral interno o externo, tendinopatías, problemas de la rótula, etc. Entonces, una de las grandes preguntas, o de las más recurrentes, es ¿qué ejercicio hacer? La verdad es que voy a serles muy sincero, ya que esto es una de las preguntas que más se me hace, como les digo. Y es que esto va a depender mucho del caso y no existe un ejercicio que sea perfecto, que sea el mejor, que sea el mágico. El mejor ejercicio es aquel que se está haciendo y aporta a la recuperación. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esta cosa? Porque, otra vez, quiero aclarar, va a depender muchísimo de la gravedad de la lesión, del tipo de lesión, de si se hace cirugía, si no se hace cirugía, de tu caso en concreto y muchos otros factores que si un ejercicio va a ser bueno para ti o no. Sí, van a haber muchísimas similitudes y al final de cuentas la mayoría de estos ejercicios cuando hablamos de la recuperación los vas a poder hacer. Sin embargo, en el momento en que estás, hay momentos donde puede ser que la flexión de la rodilla en carga probablemente en el momento no sea lo mejor para vos y probablemente vamos a tener que echar un paso atrás o probablemente los isométricos se van a funcionar mejor, el trabajo excéntrico viene mejor de momento, no trabajemos el concéntrico de manera tan enfocada y con mucha carga, probablemente eso lo haremos después y etcétera. Entonces, eso va a depender muchísimo otra vez del caso. Y eso creo que responde a la pregunta de muchas personas que a veces buscan un ejercicio en específico y la verdad es que no lo hay. Eso depende mucho de otra vez del caso. Cuando hablamos del movimiento de la rodilla tenemos que pensar en dos estructuras. Tenemos que hablar del concepto pie-tobillo y obviamente la cadera. Tienen o afectan o influyen muchísimo en la rodilla. Y cuando hay una lesión de la rodilla, muchas veces lo que veo son deficiencias motoras en estas dos estructuras, tanto a nivel de la activación neuromuscular como el movimiento de ellas mismas. Y eso obviamente cuando evaluamos y valoramos, porque cuando vemos la readaptación en la rodilla va más allá de que la lesión y del problema local que puede estar sufriendo la estructura de la rodilla. Tenemos que ver la marcha y la biomecánica de la persona y eso conlleva ver prácticamente todo el cuerpo. Y si nos enfocamos a ver en la rodilla, obviamente las que influyen muchísimo más otra vez es el tobillo y la cadera. Y esto obviamente se puede extender cuando hablemos de grupos musculares. Obviamente podemos mencionar los cuádriceps, que son importantísimos a la hora de darle estabilidad y capacidad de generar fuerza a una estructura como la rodilla. Obviamente tenemos que hablar de los isquios, porque obviamente tenemos que hablar de las cadenas, la cadena posterior y obviamente la cadena anterior, que trabajan obviamente en conjunto. Tenemos que hablar de los gemelos, tenemos que hablar del sóleo, podemos meter aquí el tibialis anterior. No me puedo olvidar de los glúteos. Y esto se puede hacer una lista larguísima. Si hablamos de grupos musculares, podemos hablar de los flexores, inclusive puedo continuar hacia arriba, inclusive más arriba de la cadera, pero de eso no se trata de hoy. Entonces, lo quiero hacer cortito hoy, no me quiero enfocar en algo tan específico, ya que, como digo, quiero aclarar un poco la lesión de una rodilla y enfocarme más en la parte de la marcha, en parte de la biomecánica, porque al final de cuentas, las lesiones de rodilla se suceden más a la hora de la carrera, suceden más caminando, que lo he visto, sucede y hay molestias en ese tipo de gestos, en gestos de la locomoción, en gestos de la marcha, lo veo saltando, a la hora de una desaceleración, a la hora de un cambio de dirección, que obviamente va con el correr. En estos son los momentos donde vemos los grandes problemas de la rodilla. Y cuando yo veo una persona que tiene un problema en esa estructura, obviamente me voy a enfocar muchísimo en la pisada de esa persona, en cómo estás, cómo actúa tu pie, el tobillo a la hora que estemos caminando. Inclusive hay un video que yo hice sobre esto enfocado totalmente en el pie tobillo y hablamos de la importancia de la dorsiflexión, hablamos de la importancia de la flexión plantar, hablamos del arco plantar, inclusive de la importancia de entender esos tres arcos y cómo eso influye la posición de la rodilla a la hora de la marcha. Hablamos de la importancia también de la misma pronación, que muchas veces se le machaca o se le achaca de lo malo. Y no, el hecho es si no tenemos control de ese movimiento cuando llegamos a tener problemas. Cuando hablamos de la cadera, eso nos va a tocar un poquito más hoy, tenemos que obviamente entender que es la estructura
que tiene más movilidad del tren inferior. Tiene muchísimo control, influye muchísimo en la rodilla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la cadera es más allá que la anteversión o la retroversión que muchas veces mencionamos, y se menciona muchísimo a nivel postural. Cuando hablamos de la marcha, tenemos que entender que esa cadera rota en sí mismo a la hora que nos estamos moviendo. Y cuando vemos una cadera que no tiene un buen control motor, obviamente eso conlleva que los glúteos, que son un grupo muscular y fuertísimo, importante para la estabilidad de la rodilla, es clave esta relación, no va a trabajar bien. Y obviamente aquí viene otra vez, cuando viene esa rotación, que viene también influenciada con columna y los hombros y toda la parte del tren superior, si esto no trabaja bien, la rodilla puede llegar a ser afectada. Entonces, sé que son muchas cosas y eso se puede volver un tema muy, muy extenso, se puede volver prácticamente una clase, eso se puede volver un máster si hablamos de lesiones de rodilla, porque son muchísimas y la lesión y el tipo de lesión va muy afectado con cómo nos estemos moviendo. Entonces, para no alargarles este audio, para no alargarles esta pequeña presentación, no pregunten muchas veces qué ejercicio. Creo que esa es la pregunta que es muy normal hacer, pero no nos hagamos esa pregunta, sino hagamos ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tengo? Eso va a ser una importantísima y eso es donde entra el tema de la evaluación y el tema de la valoración. Porque si no tenemos el qué, es muy difícil darte el cómo. Perdón por mis signos de interrogación que son fatal, no puedo hacer el puerto para abajo. Si no tenemos el qué, es muy difícil tener el cómo, porque el cómo es donde vamos a meter el programa de readaptación. Obviamente podemos hablar inclusive del trabajo de rehabilitación que puede meter un fisioterapeuta, etcétera, pero bueno, enfoquémonos en la readaptación. Si no tenemos eso, es muy difícil. Obviamente aquí va a entrar el tipo de ejercicios, va a entrar obviamente el lapsos, es decir, cuánto tiempo va a tomar esto en recuperarse. Obviamente eso también muchas veces hay que verlo día a día dependiendo de la lesión. El cómo también nos va a decir qué está más afectado. Está más afectado por el pie, está más afectado por la cadera, está más afectado, inclusive he visto problemas que vienen más a nivel de la columna, también lo he visto, problemas de algunas personas que están teniendo problemas de rodilla. Acordémonos que todo está conectado. Entonces, si no tenemos el qué tenemos, no podemos tener el cómo llego adelante. Y al final de cuentas es qué programa debo de hacer para poder recuperarme de una lesión. Yo que he sufrido demasiadas lesiones en ambas rodillas. Esa es la pregunta que normalmente me hago. No me digas un ejercicio. Es decir, cuando buscas un profesional, es más qué tengo y cómo salgo adelante. Y eso es lo que uno debe de buscar en un profesional. No es que te esté tirando una lista de ejercicios y te diga nada más, no, es que con eso sales adelante. Que te diga obviamente el porqué de esos ejercicios. Ya que al final de cuentas, si no tenemos un porqué detrás, es muy difícil poder salir adelante. Aunque haya muchas similitudes otra vez, no significa que la recuperación vaya a ser la misma, porque por experiencia lo puedo decir. Un ligamento cruzado anterior, los que he visto, cada caso ha tenido algo muy diferente con otros. Algunos han durado más, otros han sido más fáciles, otros la rodilla respondió mejor, o inclusive hubo un caso que tuve yo que la persona no podía hacer un ejercicio, no le gustaba el tipo de ejercicio porque las rodillas le molestaban, entonces tuve que totalmente modificarlo y a veces hasta eliminar ese tipo de ejercicio porque le producía dolor y simplemente se volvió algo que yo ya saben que no le voto necesario. Al final de cuentas lo que quiero es que esta persona sea sana y podamos correr y podamos volver a hacer todo ese tipo de gestos más hacia la marcha sin
producir alguna inflamación, sin producir algún dolor, sin producir algún retroceso en la recuperación. Entonces yo sé que hoy es diferente, es una presentación obviamente no muy técnica, no muy metida a la anatomía, no muy metida a los protocolos de una lesión, pero espero que con esto, cuando alguna persona tenga esa pregunta, en vez de decir, buenas, tengo este tipo de lesión, ¿qué ejercicio hacer?, voy a decir, ¿qué tengo? ¿De verdad tengo esto? Y ahora, ¿cómo lo ataco? ¿Qué tipo de programa necesito yo para poder salir adelante? Espero que con eso haya podido responder. Cualquier cosa, saben que me pueden escribir abajo. Pura vida.